pide, suelta tus dilemas. Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad. Es un paso de fe que Él te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar. Hola, ¿qué tal, mi amada familia en Cristo? Que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Les damos un abrazo y la cordial bienvenida a todos aquellos que se conectan a nuestra transmisión en vivo, aquellos que irán compartiendo este mensaje poco a poco en el transcurso de la semana. Vámonos a preparar nuestro corazón y a preparar nuestra mente para que el Señor sea hablando a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad con este mensaje que preparamos para el día de hoy. Dice la palabra del Señor en Eclesiastés capítulo 3 versículos 12 y 13. Así que llegué a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, deberían beber y disfrutar del fruto de su trabajo, porque son un regalo de Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos y a que oremos al Señor para que este tiempo ministre nuestras vidas conforme a nuestra necesidad de cada uno y que sea el Señor hablando a cada uno de nosotros. Amado Padre, nos presentamos delante de ti en esta hora, porque sabemos, Señor, que tú eres el único, Señor, que puede resolver nuestras dificultades, que tú eres el único, Señor, que puede alegrar nuestro corazón, que tú eres el único, Señor, que puede alimentarnos de buena comida, de buena bebida, que tú eres el único, Señor, que puedes ayudarnos a disfrutar del fruto de nuestro trabajo, que tú eres el único, Señor, que nos regala días felices, Señor, días de plenitud, porque a tu diestra, Señor, hay plenitud de gozo, hay delicias a tu diestra para siempre. Señor, yo te pido en esta mañana que para todos los que estamos tristes, para los que estamos desanimados, para los que estamos tal vez confrontados con alguna realidad difícil en nuestra vida, seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón y seas tú, Señor, poniendo gracia en nosotros y seas tú, Señor, levantándonos, Señor, en victoria a lugares de autoridad, Señor, por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hoy he traído un mensaje que he titulado Disfrutemos de la vida. Esta semana estuve reflexionando acerca de mi vieja vida y acerca de cómo disfrutábamos de muchos momentos de placer en torno a las borracheras o en torno a las reuniones desenfrenadas muchas veces, porque he empezado a retomar la música. Y hice una reflexión en el fondo de mi corazón y decía, mientras hubo borrachera hubo música, pero después de que paró la borrachera ya no hubo más ensayos, ya no hubo más música. La música tuvo un stop en mi vida porque precisamente no disfrutaba de la compañía o no disfrutaba del ambiente, porque mi vida comenzó a transformarse hacia otro lugar, mi vida comenzó a caminar hacia otro lugar, mi vida comenzó a enfocarse más en cuál era el plan que Dios tenía para mí y no cuál era el plan que el enemigo quería que yo desarrollara, porque era muy bueno animando las fiestas, era muy bueno animando a las multitudes a beber y a desordenar su vida, pero me confrontaba con que muchas de las personas que llegan a escuchar acerca del Evangelio de Jesús dicen, no, a mí déjenme quietico porque yo quiero disfrutar la vida. Y por eso titulé este mensaje, vamos a disfrutar de la vida. Y hoy quiero hablarles de eso que necesitamos recordar de vez en cuando, disfrutar de lo que tenemos. No importa cuán difícil sea el contexto, no importa cuán difícil sea la situación, la circunstancia, no importa cuán difícil sea la enfermedad, no importa cuán difícil sea nuestra realidad. Pues Salomón era el hombre más sabio sobre la tierra, era el hombre más sabio que haya vivido, el hombre más sabio de su época. Escribe en Eclesiastés este texto que les acabo de leer y llegó a una conclusión él. Y dice, he llegado a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar la vida, aún en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras vicisitudes. A veces nosotros nos vemos rodeados de malas noticias y a veces nos vemos rodeados de malas situaciones, de crisis económicas. Nos vemos
expuestos a realidades de nuestro gobierno o a realidades de nuestro país que nos lastiman, a realidades migratorias, a las realidades que vive Latinoamérica en este momento, que viven nuestros países. Sufrimos con Colombia y la realidad de su economía, la realidad de muchos que tienen que salir de su tierra, de muchos que tienen que ir a otro lugar y buscar un refugio, de muchos que tienen que alejarse de su familia y añorar tal vez el momento de regresar, por gobiernos que no funcionan, muchos que tienen que alejarse de su casa por hogares que no funcionan, muchos que tienen que alejarse de sus hijos por esposas que no quieren de alguna manera aferrarse al propósito de Dios y decir, oye, Él es el papá, Él debería de tener acceso al niño, sino que los separan, y muchas familias divididas y muchas cosas que nos desaniman y que nos hacen llegar a la conclusión de que la vida es miserable. Pero como Salomón tenemos que llegar a la conclusión de que no hay nada mejor que alegrarse aun cuando estemos atravesando esa dificultad, aun cuando esas deudas aún no se hayan podido pagar, aun cuando tal vez no hayamos podido resolver todas esas situaciones familiares que queremos resolver, aun cuando el ministerio tenga un manto sombrío y digamos, he predicado mucho, pero tal vez no he visto el resultado, aun cuando nosotros veamos que el futuro es incierto. Y mi hija decía esta mañana, papá, que las lágrimas no nublen la visión. Y eso tal vez es una realidad de la cual muchas veces vivimos cuando estamos tristes o cuando estamos derrotados o cuando nos sentimos en amargura y nos dejamos nublar la visión de lo que viene más allá, la visión de lo que nos permitiría disfrutar de nuestra vida. Pues quiero que pensemos en este texto de Eclesiastés y como primera medida vivamos con gratitud por lo que tenemos. En la traducción al lenguaje actual de este texto dice, así que decidí que lo mejor que podemos hacer es ser felices. La felicidad es una decisión. Tú puedes decidir qué hacer con tu situación. Tú puedes decidir qué hacer con esa circunstancia. Yo puedo decidir hoy meterme en mi cama y deprimirme y tal vez no salir de allí y tal vez no cumplir con las funciones que tengo como esposo, como padre, como hijo, como ministro del evangelio. O decidir ser feliz y decidir levantarme y decidir cumplir el propósito de Dios y decidir aferrarme a una promesa que es mucho más grande que yo. Dice el texto en la TLA, debemos comer, beber y disfrutar del trabajo que hacemos porque es un regalo de Dios. Y eso tiene que confrontarnos en esta mañana. La clave de esta parte del texto es que nosotros debemos ver la vida como un regalo. Y si hoy estás despierto, y si hoy lograste abrir los ojos, y si hoy de repente estás vivo, pues ese es uno de los regalos más invaluables que tienes para desarrollar y decidir ser feliz en este día. Y decidir mirar hacia el propósito de Dios y no quedarse enfocado en la dificultad. Porque el estrés, la ansiedad y el miedo se apoderan de todos nosotros. No vayan a creer que porque me paro aquí no siento ansiedad. No van a creer que porque hablo de un evangelio de restauración no siento miedo. No van a creer que porque hablo de un Jesús que me cambió la vida no siento tristeza o dolor o no extraño a mis seres queridos. Pablo nos da un consejo en Primera de Tesalonicenses y el capítulo 5 y el verso 18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Demos gracias a Dios en todo. Y nosotros estamos acostumbrados, y de alguna manera por paradigma religioso, a darle gracias a Dios cuando nos pasan cosas buenas. Y ahí estamos con un corazón agradecido, y ahí entonces vamos a la iglesia y agradecemos al Señor. Y ahí entonces estamos felices. Y entonces basamos nuestra felicidad en las circunstancias y no en la decisión de ser felices. Nosotros no podemos basar nuestra felicidad en las circunstancias y en los acontecimientos que nos rodean. Tenemos que decidir ser felices, ser intencionales en ser felices. Es hora de que nosotros paremos un momento y digamos, hey, voy a agradecer a Dios por esta enfermedad. Voy a agradecer a Dios aún por esto que no sé cómo resolver.
por este vicio que ha consumido muchos años de mi vida, pero que más adelante se va a convertir en un testimonio precioso de la presencia de Dios. Hacía ya un tiempo que no contaba mi testimonio y pude hacerlo esta semana en la casa de una familia que conocí y decían, wow, qué espectacular es poder escuchar una historia cuando el tiempo ha pasado y cuando la realidad realmente ha sido cambiada y transformada. Eso que estás viviendo en este momento no es tu realidad. Eso que estás viviendo en este momento no es definitivo. Esas lágrimas que tienes en este momento en el rostro no van a estar ahí para siempre. No puedes permitir que esas lágrimas nublen lo que va a venir más adelante, el testimonio en el que te vas a convertir. Un día te sentarás en la sala de una casa, de una familia, en un país muy lejano, y les hablarás de cómo Dios te sustentó, de cómo Dios te levantó, de cómo Dios te restauró. Y en tu boca habrá un cántico nuevo. Pues mientras estaba preparándome para dar este mensaje, me encontré en 1 de Samuel, el capítulo 2, un texto que habla acerca del cántico de Ana. Ana es la mamita de Samuel. Y Ana no podía tener hijos. Y Ana le pide a Dios un hijo. Y me impresiona porque ella, cuando se cumple el propósito de Dios en su vida, redacta un cántico que lo encuentran ahí en el capítulo 2. Y en un fragmento de ese cántico dice, Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Eso es lo que Dios está haciendo con tu dificultad. Eso es lo que Dios hizo con la esterilidad de Ana. Eso es lo que Dios hace con la enfermedad que estás atravesando. Eso es lo que Dios hace con la dificultad financiera que estás atravesando. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque nosotros no podamos encontrar la salida, aunque no podamos encontrar por qué agradecerle a Dios en este día, nosotros deberíamos tomar la decisión de ser felices. Mi hijo me dijo por estos días, he tenido unos días difíciles, he tenido unos días para echar al olvido. Usó una palabra que no voy a repetir aquí, pero nosotros somos los que podemos tomar la decisión de caminar hacia la felicidad, de caminar hacia el propósito de Dios, de buscar el refugio en el Señor, de buscar de su presencia y de buscar de su plenitud. Porque como segunda medida, tenemos que aprender a aceptar los retos que también Dios nos presenta para nuestra vida y confiar en que Él es el que tiene el control. No nos gusta soltar el control. Nos gusta tener todo bajo control. No nos gusta sentir que perdimos el control, ¿verdad? Pero tenemos que tomar también la decisión de entender que los retos son un regalo de Dios. En el versículo 13 dice, ¿por qué? Porque son un regalo de Dios. Porque las cosas que nos pasan son un regalo de Dios. No solo los momentos buenos son un regalo de Dios, también las dificultades son un regalo de Dios. ¿Ustedes se imaginan que todo fuera perfecto y que no aprendiéramos nada? Nunca. Que no tuviéramos una dificultad, que no tuviéramos una vicisitud. Tenemos que aprender a aceptar los retos y aferrarnos a esos retos sin rendirnos, sabiendo que son un regalo de Dios y que Dios está cumpliendo su voluntad perfecta, porque nosotros no podemos conformarnos con el sufrimiento, no podemos quedarnos en la autoconmiseración, sino que tenemos que caminar hacia el propósito de Dios y aprender a disfrutar de cada reto, de cada desafío, de cada dificultad. Jesús nos enseñó a no preocuparnos. Allí en Mateo 6 y el versículo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tienen la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Recuerdo cuando vinimos a este país y el pastor Jorge dijo, no traigan nada, no traigan toallas, no traigan absolutamente nada, no se enreden con cosas, simplemente traigan la ropa que traen puesta y algunas cosas personales. No traigan mucho porque no lo necesitan.
Lo que usan allá no les sirve para el frío invierno que hace acá. Lo que usan allá no les sirven para el caliente verano que hace acá. Así que no traigan nada. Y confiamos en ese plan. Y confiamos en esa palabra. Y confiamos en esa realidad. Y entendimos que no debíamos traer nada. Así que nos vinimos con lo que teníamos puesto. Y dejamos de preocuparnos por todo lo que quedaba atrás. El Señor nos dice que vivamos constantemente así. Que dejemos de preocuparnos por la vida. Que dejemos de preocuparnos por qué vamos a comer, qué vamos a beber. Porque realmente estar vivos es mucho más importante. Porque realmente la solución va a venir aún en medio de la crisis, aún en medio de la enfermedad. La vida tiene mucho más valor que la comida. La vida tiene mucho más valor que lo que hayamos que ponernos. El cuerpo que tiene mucho más valor. Dios cuida de nosotros y Dios cuida de su creación. Y aunque las noticias nos digan lo contrario y aunque veamos una realidad completamente adversa en torno a nuestras situación, en torno a nuestros países, en torno a nuestros gobiernos, en torno a nuestra situación migratoria, en torno a nuestra realidad concreta, Dios siempre está ahí cuidando de nosotros. Y es importante que aprendamos a confiar en Él, a creer en Él, pero no solo a creer en Él, sino a creerle a Él. Porque si uno le pregunta a cualquier persona, Él le va a decir yo creo en Dios. Y entonces nos encontramos con realidades muy difíciles, nos encontramos con problemas muy profundos, problemas que llevan a las personas a la depresión. Y si tú así les hablas de Jesús, y si les dices, hey, deberías separar un tiempo para empezar a buscar la presencia de Dios en tu vida, te van a contestar, no, yo creo en Dios. Y claro, la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. El problema es, ¿le crees a Él? ¿Crees que Él puede arreglar esa situación? ¿Crees que Él puede traer la felicidad que necesitas? ¿Crees que Él puede enseñarte a disfrutar de la vida aún en medio de la adversidad? Porque mis dificultades no pararon, pero mi felicidad se basa en el propósito que Dios tiene para mí. Y aún tengo días difíciles, y aún tengo días tristes. Y eso es una realidad que también es una promesa de Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Eso es lo que el Señor nos enseña. No que vamos a vivir happy todo el tiempo, simplemente que el Señor va a estar ahí para enseñarnos a disfrutar en medio de nuestras adversidades. Mateo 6:25 nos lo muestra. No se preocupen por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene sus problemas. ¿Cuáles son los problemas en los que estás hoy? ¿Quieres enfocarte en los problemas? ¿En serio quieres meterte en la autoconmiseración? ¿Quieres deprimirte viendo cómo toda tu vida es una desgracia? ¿O quieres aferrarte al propósito de Dios? ¿O quieres comenzar a optar por decidir disfrutar de la vida y decir, Señor, te voy a meter en medio de esto que parece una desgracia, que parece que no tiene solución, que parece que es una constante que me lleva siempre abajo, pero yo voy a decidirme a aferrarme al propósito que tú tienes para mí. Voy a aferrarme a lo que tú dices de mí. Voy a aferrarme a lo que tú tienes para mí y voy a buscar cumplir el plan que tú tienes para mi vida. Porque como tercera medida, caminar según el plan de Dios, viviendo conforme a su propósito, nos acerca a disfrutar de la verdadera felicidad. Tenemos que caminar según el plan de Dios. Tenemos que vivir de acuerdo al propósito. Por eso este ministerio se llama Sanidad con Propósito. Porque entendí que había un propósito para esto que el Señor hacía en mi vida. Que el propósito era comunicarle a otros que el Señor tenía planes para cada uno de nosotros. Que tenía restauración para cada uno de nosotros. Que tenía alegría, felicidad para cada uno de nosotros. Que podía enseñarnos a disfrutar de la vida. Y entonces empecé a aferrarme a un propósito mucho más alto que lo que yo en mi fuerza pudiera hacer. Por eso muchos hablan y critican desde algún punto de vista lo que hago, pero yo me aferro a algo mucho más grande. Me aferro a un propósito divino. Me aferro a un llamado que viene de parte de Dios. Me aferro a un llamado que el Señor hizo a mi vida a través de la sanidad y la restauración que me dio. Porque dice Jeremías, capítulo 29 y versículo 11, porque yo
Conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Y escuchen esto, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y de darles una esperanza. Cuando eres consciente que fuiste llamado por un Dios grande y poderoso para cumplir unos planes que vienen acompañados de bienestar, que vienen acompañados de bendición, planes de bienestar y no calamidad, a fin de dar un fruto, de planes que vienen acompañados de una esperanza, entonces te aferras a esos planes. No importa lo que digan los demás, incluso no importa lo que sientas esta mañana. Porque si es por sentimientos, pues muchas veces me he sentido derrotado. Porque si es por sentimientos, pues muchas veces me he sentido deprimido. Si es por sentimientos, yo muchas veces me he sentido triste, me he sentido agobiado, me he sentido angustiado. ¿En qué te vas a basar hoy? ¿En lo que sientes o en los planes que Dios tiene para ti? ¿Te vas a quedar ahí en lo que tu corazón te hace sentir en este momento a través de la dificultad, o te vas a aferrar a un plan mucho más grande, que no es de calamidad, sino que es de a fin de dar esta dificultad, es a fin de que logremos alcanzar una esperanza mucho más grande? Aunque nuestra circunstancia actual sea dura, nosotros podemos confiar en Dios, porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pablo nos invita a seguir adelante sin importar las dificultades, y dice, no es que yo lo haya logrado todo, no es que ya todo sea perfecto, pero sigo adelante, dice él, tratando de alcanzar lo que Cristo Jesús ya me ha dado, porque lo que Dios tiene para ti ya te lo dio. Y tú no te has alcanzado a imaginar qué pasaría si lo recibes. ¿Qué pasaría si realmente abres la puerta de tu corazón a esa promesa que Cristo tiene para ti? A esa promesa que Cristo tiene para tu familia, a esa promesa que Cristo tiene para tu casa, para tus finanzas, para tu entorno, para tu región. Porque eres un hombre de impacto, porque eres una mujer victoriosa y de impacto, fuertes y valientes. Porque no es fácil el camino que debemos seguir a la hora de seguir a Cristo, pero es el camino hacia la victoria, porque en Él está la victoria. Nuestra meta es avanzar en seguir a Cristo, porque en Él está la victoria, en su propósito cumplido está la victoria. Y si nosotros no nos detenemos y no nos dejamos agobiar por los pequeños obstáculos que vamos encontrando en enfermedades o en distracciones, pues vamos a conseguir la victoria en Él, porque en Él está la victoria, porque Él es la victoria. Quiero que terminemos pensando en esa esperanza como cuarta medida. La esperanza de un futuro mejor. Esa esperanza que nos presenta este texto de hoy. Romanos capítulo 8 y el versículo 18 y 19 dice, de hecho, considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Ninguna dificultad que estés viviendo hoy, ninguna situación económica que estés viviendo hoy, ninguna condición de necesidad que estés viviendo hoy, ningún presente sombrío que estés viviendo hoy, ninguna tristeza, ninguna angustia, ninguna depresión, ningún dolor, ningún sufrimiento que estés viviendo hoy, ninguna realidad difícil que estés viviendo en tu casa, ninguna condición difícil de opresión que estés viviendo por parte de tu marido o de tu esposa puede compararse con la gloria que Dios tiene preparada para nosotros. Nosotros no podemos enfocarnos en el presente. La gloria venidera es en lo que nosotros tenemos que estar enfocados. La promesa que se revelará a nosotros a través de atravesar estas situaciones o estas circunstancias difíciles. Si hoy estamos atravesando tiempos de dificultad, es solo una pequeña parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros realmente. Es algo mínimo comparado con la gloria venidera que será revelada a nosotros. Y es bueno cuando hablamos de nuestro testimonio y decimos yo estuve allí, estuve en el lodo cenagoso, estuve en lo profundo del hueco, estuve allá en lo más horrible de la pocilga, estuve allá solo, necesitado, desamparado, triste, desconsolado.
pero el Señor reveló a mí una esperanza de un futuro mejor. Reveló a mí la gloria futura. Me permitió aferrarme a algo mucho más grande que mi situación. Y Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 16 al 18 dice: por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos estamos deteriorando, por dentro estamos siendo renovados día a día. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora soportamos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo lo que hemos padecido. Y yo quiero que te levantes en este momento y levantes tus manos ahí y le digas al Señor: Señor, estoy consciente de que me he deteriorado por dentro, pero estoy siendo renovado, estoy siendo restaurado. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora soportamos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo lo que hemos padecido. Y hoy vamos a decidir levantarnos. Y hoy vamos a decidir ser felices. Y vamos a decidir aferrarnos a un propósito mucho más grande que nuestro sufrimiento. A un propósito mucho más grande que nuestro dolor. A un propósito mucho más grande que nuestro auto que está varado. A un propósito mucho más grande que nuestra dificultad. A un propósito mucho más grande que las necesidades que hay en casa. Vamos a decidir aferrarnos a una gloria que es mucho más grande y maravillosa que nuestra realidad de dificultad, que nuestra realidad de tristeza, que nuestra realidad de dolor. Lo que estamos viviendo hoy no define lo que Dios tiene para nosotros mañana. Lo que Dios te ha dado con el simple hecho de estar vivo en esta mañana. Lo que Dios te ha dado con el simple hecho de permitirte llegar a encontrar este mensaje. Tal vez tú crees que por accidente. Tal vez escuchaste una voz que se te hizo familiar y te quedaste escuchando este mensaje hasta el final. No es coincidencia. No es coincidencia la casa que visité esta semana. No es coincidencia los lugares a los que llevamos el Evangelio de Jesús. La vida a veces nos golpea, pero la promesa de Dios es de que todo lo que experimentamos, sea bueno, sea malo, sea difícil, sea triste, sea revelador, hace parte de un propósito que Él tiene para nosotros. Vamos a abrir la puerta a ese propósito. Vamos realmente a aferrarnos a esa felicidad. Vamos a comenzar a optar por disfrutar de la vida, a salir de la autoconmiseración, a salir de la angustia, a salir de la enfermedad, a salir de la tristeza que nos provoca, porque vamos a aferrarnos a un propósito más grande. Y yo les pido que se pongan de pie y que en actitud de reverencia le pidamos al Señor de que esta verdad que hoy acabo de predicar nos traiga paz y nos renueve. La vida no es solo un conjunto de problemas, es un regalo continuo de parte de Dios. Aprovechemos este regalo con gratitud. Aprovechemos este regalo con alegría. Entendamos que el futuro no está ahí en medio de la dificultad. El futuro está allá en el propósito que Dios tiene para nosotros, que es más grande, que es más alto, que es de planes de bienestar y no de calamidad. Y cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Padre, te damos gracias por tu amor inmenso, por tu amor inagotable. Y hoy decidimos disfrutar de los momentos que nos das. Hoy decidimos, Señor, confiar en ti, confiar en que tú estás en control de nuestra vida, confiar, Señor, en el plan que tienes para nosotros. Aunque haya dudas, aunque haya sufrimiento, aunque haya enfermedad, aunque haya dolor, aunque haya necesidad, aunque atravesemos valles de sombra y de muerte, ayúdanos, Señor, a caminar según tu propósito. Ayúdanos, Señor, a vivir con una esperanza en un futuro que tú nos tienes preparados para nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir y a caminar aferrados a ese propósito que tienes para nuestra vida, a ese propósito que tienes para nuestra familia, para nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente. Y que esta semana puedan disfrutar de la oportunidad que Dios nos regala de estar vivos con mayor intensidad, confiando en su plan y en su propósito. Que el Señor les bendiga y nos vemos el próximo domingo.
vuelta tus dilemas, Cristo te recibe y rompe tus cadenas. Él quiere entregarte tu libertad, es un paso de fe que te cambiará. Con su brazo de amor te quiere abrazar. Estás en el mejor lugar.